Buenas, mi nombre es Diego Sanz y a continuación estaremos presentando la exposición del trabajo final de la materia de culturas indígenas titulado Análisis Cultural de la Confederación Iroquesa. Empezamos. Los iroqueses como unidad de estudio se constituyen como un caso único en la historia de la América precolombina. Ellos se combinan un avanzado entendimiento de las relaciones sociales y al mismo tiempo de las relaciones intrapersonales entre las personas, a un nivel similar al que se llevó en otras culturas de la región. Este era un hecho bastante notorio entre los pueblos indígenas norteamericanos, la igualdad entre sexos y la tendencia a la no supremacía de un grupo por encima del otro. Ese particularmente avanzado desarrollo de las relaciones sociales, sin embargo, se combina con una sociedad que en su punto más culmine podríamos decir que llegó a lo que podríamos entender la edad del hierro. Nunca llegaron a desarrollar un desarrollo tecnológico sumamente avanzado, pero a pesar de eso tuvieron la posibilidad de coordinarse como pueblo y así crear uno de los fenómenos políticos más interesantes y más particulares de la historia del continente americano, que fue el hecho de la confederación como agrupación de diferentes pueblos dentro de las diferentes etnias que constituían a la confederación como grupo. Empecemos pero ahora hablando sobre el espacio histórico en el que estos grupos se desenvolvían. La cultura iroquesa en sus diferentes periodos se desarrolla en la región noreste de Norteamérica. Abarca amplias regiones que incluyen los grandes lagos, el sur de Canadá, la cordillera de los Apalaches y los bosques circundantes, además de buena parte de la región costera. En términos actuales ocuparían los estados de Michigan, Pensilvania, Ohio, Indiana, Virginia Occidental, partes de Kentucky, Virginia, Carolina del Norte, Nueva York, Nueva Jersey y los otros estados costeros. Es casi imposible aproximar en términos de espacio territorial la zona nuclear de la Confederación. Este era un pueblo que su característica principal era que eran seminómadas y por lo tanto los asentamientos tendían a desplazarse en ciclos de 10 a 20 años de un punto A a un punto B en rotaciones en la medida de que los suelos iban perdiendo su fertilidad. Y ahí que más que una zona nuclear de la Confederación, aquí podemos hablar más que todo, es de el espacio en general en el que se han encontrado restos y la presencia de la Confederación Iroquesa en el tiempo. El bosque es el espacio fundamental en el que se desarrolla la cultura iroquesa. Los lagos son una de las fuentes de alimentos fundamentales. Los iroqueses fueron grandes pescadores y además de ellos aprovecharon ampliamente a la fauna de la región como principal mecanismo de sustento y una fuente de extracción de recursos para tanto su actividad y mantenimiento de su comunidad interna como en su forma de relacionarse con otros pueblos fuera de la Confederación mediante el comercio y posteriormente su relación con las colonias británicas establecidas a partir del siglo XVII. El comercio de pieles se convirtió en uno de los principales mecanismos de enriquecimiento de la Confederación y estas llegaron a cotizarse en gran valor en los mercados mundiales ya avanzados los siglos XVIII y XIX, teniéndolas en el mismo estima que las pieles de las estepas rusas. A pesar de que la región vital de los iroqueses era sumamente rica en minerales como el hierro, el zinc, el cobre, estos nunca llegaron a dominarlos. Sus herramientas de caza estuvieron principalmente diseñadas a partir del uso del hueso animal y del uso de la piedra tallada. Ellos solo llegaron a conocer el uso del metal
como una herramienta sumamente efectiva para las actividades con su relación con los pueblos venidos desde Europa. Particularmente nunca, a pesar de ello, no se convirtieron en grandes guerreros, sino que el pocas herramientas que tenían eran resultado del intercambio de pieles y otros bienes por esas herramientas. También llegaron a convertirse en grandes tiradores con la incorporación de fusiles comprados a estas compañías europeas. Continuamos. Los iroqueses como grupo humano constituyen una entidad relativamente heterogénea. Las características propias de los iroqueses debemos tener en cuenta de que este no constituye un único grupo humano, sino la unión política de diferentes tribus con intereses comunes y que ocupan un mismo espacio. Iroqués es el nombre por el cual los colones denominaban a la unión política de estas tribus. Se denominaban a sí mismos como Nadowa. El nombre que recibieron de los europeos proviene del algonquino Irok Ois o Iraco, que quiere decir Real Unión. Este fue adoptado por los franceses y se hizo el más popular. También adoptaron el nombre de Haudenosaunee o Haudenosaunee. Disculpen la pronunciación, es una aproximación. En líneas generales, todos estos nombres tendían a denominar a los iroqueses como los constructores de grandes casas por las casas comunales que eran el núcleo de sus comunidades en las cuales se articulaba toda la vida social. Los iroqueses como macrogrupo o macroetnia estaba dividida en 5 y luego 6 etnias diferentes: los Mohawk, los Oneida, los Onondaga, los Cayuya, los Seneca y desde 1722 los Tuscarora. Cada uno de ellos tenía sus propias características y sistema social independiente, cada uno conformando una etnia diferente y con un lenguaje propio, mientras que la aglomeración de todas ellas formaría la macroetnia iroquesa. Otros pueblos de la región, como los algonquinos o los cherokees, formaban otras macroetnias de la costa occidental, de la costa oriental del continente. En términos demográficos, las diferentes tribus nunca llegaron a conformar un grupo humano demasiado numeroso. Las estimaciones europeas, a partir de las excavaciones y los restos de los yacimientos, dicen que en su punto de mayor población antes de la llegada de los europeos a finales del siglo XV llegaron a conformar más de 25.000 individuos. Estos se vieron sumamente mermados por las enfermedades e incluso cuando los británicos llegaron a la región de Norteamérica, este pueblo ya había sido diezmado por la transmisión terrestre que los primeros colonizadores que llegaron al centro y sur del continente habían trasladado. Según las estimaciones, la población se redujo de cerca de 25.000 individuos en 1620 a menos de 8.600 para 1677, estabilizándose luego en cerca de 10.000 una década después, para luego sufrir una segunda disminución poblacional, principalmente por la expulsión que habían sufrido por parte de tanto de los colonos franceses como ingleses de su zona nuclear. Durante todo el siglo XVIII, su población estuvo estabilizada entre los 5.000 individuos en su punto más bajo hasta los 9.000 individuos en su punto más alto en el año 1763. Es un hecho sumamente particular en la reducción demográfica de los iroqueses el hecho de que estos nunca llegaron a establecer relaciones familiares con los colones. A diferencia de los grupos indígenas del sur del continente, estos sí llegaron a mezclarse étnicamente con los colonizadores y así eso permitió la expansión demográfica de estos grupos. Además de ello, un hecho particular de la cultura iroquesa es que ellos practicaban el aborto como un mecanismo para mantener una población de forma equilibrada con el ambiente. De ahí que mientras la población inglesa
se expandía a una velocidad sumamente acelerada. Hay que recordar la famosa frase de Thomas Malthus que decía que la población en las colonias se duplicaba cada 10 años. Esta población se mantuvo sumamente estancada y de ahí que fueran completamente sometidos para los tiempos de la independencia de los Estados Unidos. Continuamos. Existen sobre la fundación de la liga bastantes inexactitudes, principalmente sobre la fecha en la que ésta fue fundada. Hay estimaciones que dicen que se fundó entre 1400 y 1600. Otros historiadores toman por válido la fecha de 1142 y toman como verídico esta fecha debido a que en ese año se produjo un eclipse solar que se vio en todo el territorio de los Senecas. Dicho fenómeno es el que mejor encajaría con el sucedido en la fundación de la liga, según relata la tradición oral. Algunos linajes retroceden aún más hasta 1090. El mito oral nos dice lo siguiente. Una anciana abandonó su villa con su hija para vivir en paz. En el bosque la joven quedó encinta sin conocer varón y así nació de Ganagüigua, que sería el gran unificador de las tribus y el que transmitiría la ley de la gran paz desde los dioses y sería el fundador de esta comunidad política. Hablemos ahora sobre el lenguaje. Las lenguas iroquesas constituyen varias lenguas diferentes que forman una familia lingüística. Varias de las lenguas iroquesas se encuentran entre las primeras lenguas autóctonas de Estados Unidos en ser puestas por escrito por los europeos. Estas lenguas son parcialmente inteligibles entre sí, por lo que en ocasiones se habla del idioma iroqués. La familia iroquesa se compone de 11 lenguas que son el Tuscarora, el Nottoway, el Huronés, el Laurentiano, el Ondoga, el Conestoga, el Seneca, el Cayuga, el Mohawk, el Oneida y finalmente el Cherokee. No se ha probado vínculos seguros con otras lenguas de Norteamérica, aunque se han sugerido posibles parentescos. El historiador y antropólogo Stefan Seyfried propuso que las lenguas iroquesas podrían estar lejanamente emparentadas con las lenguas de Candonas. Posteriormente, otros análisis morfológicos desmintieron estas relaciones. Sin embargo, la evidencia en favor de ese parentesco no parece conclusiva, de más forma que no se puede descartar el parentesco lingüístico. Ahora empecemos a hablar sobre las instituciones sociales de los iroqueses, que son, por su naturaleza, su punto más fuerte y su mayor riqueza como pueblo y unidad política. Cuando intentamos definir en qué consisten los elementos inmateriales de la cultura, nos encontramos con la dificultad sobre cómo estos deben ser entendidos y estudiados. Sus cualidades difícilmente son cuantificables, de ahí que el método del positivismo haya encontrado límites para abordar estos fenómenos. Los individuos se organizan de forma colectiva en instituciones jerarquizadas que tienen como un fin fundamental. Nos encontramos relaciones sociales al orden político y de parentesco. De ahí que el surgimiento de la familia se constituye como la institución social por excelencia. El lenguaje, la religión y su cosmovisión propias derivan en la conformación de un orden moral propio como la respuesta a una realidad inmediata. Todos estos son elementos que articulan a una sociedad en su perspectiva inmaterial. Lo primero y más notorio a la hora de estudiar las instituciones, los diferentes tribus de la Confederación, es que la mayor diferencia respecto a las sociedades europeas o asiáticas es el equilibrio de poder que existe entre ambos sexos, en la cual no existe la supremacía de uno por encima de otro. Las mujeres de la Confederación poseían una autonomía plena, ejerciendo autoridad política y sacerdotal. Además de que tenían una
prevalencia dentro del sistema económico y tendían a ser consideradas como diplomáticas tanto frente a otras tribus como elementos fuera de la confederación, ya sean otras tribus nativas o de los mismos colonos. Este hecho nos dice mucho sobre la división de la vida pública y la privada. Mientras que las mujeres en otras partes del mundo tenían un papel preponderantemente en el ámbito privado de la vida, entre las iroquesas se tenían por costumbre poseer una posición de igual en la toma de decisiones importantes. Se han teorizado varias hipótesis sobre por qué esto es así, pero lo más convincente hasta ahora hace referencia al modelo particular de familia que en estas tribus asumieron y no a la existencia de propiedad y a la no existencia de propiedad privada de la tierra. Eso lo veremos más adelante. Estudiemos a continuación a la familia iroquesa. Esta es una sociedad donde el núcleo familiar es de carácter matrilocal. Las parejas casadas, más que, y cuando se habla de casadas, era un vínculo de que podríamos conocer hoy como en la actualidad como el concubinato, no se tenía ni una atadura jurídica ni religiosa en torno a esto. Vivían con la familia de la esposa. Sus famosas casas comunales solían agrupar a las hermanas, sus esposos e hijos, sus hermanos solteros y a una mujer anciana dirigiendo a la familia, usualmente su madre o abuela. Era la familia de la madre la que ejercía mayor influencia en la crianza de los niños, tanto que muchas veces los jóvenes veían como figura de autoridad a un tío materno o algún primo de su madre. Este matrilinaje no fueron eliminados por los jesuitas, que fueron los primeros en tratar de introducir la religión cristiana entre estos pueblos. Estaba prohibido casarse con miembros del mismo clan materno, lo denominada como exogamia, no importaba si de la misma fratría. Un divorcio era usualmente acordado por cualquiera de las partes y este se desarrollaba cuando el esposo tomaba sus posesiones personales y se marchaba con su familia de origen. Ambas partes acordaban lo que de forma en la que sus bienes debían ser repartidos. Un hecho particular es que los individuos eran tomados como miembros de sus familias. De ahí que una ofensa personal contra cualquiera de los miembros de una familia era el equivalente a agredir a la familia completa y a ganarse la enemistad del grupo completo. No existía tanto la impresión de una agresión individual hacia un miembro particular, sino que se tenía la visión de que hacer la guerra a uno es hacerle la guerra a todos los miembros de la familia y en consecuencia, dependiendo de la forma en la que escalase el conflicto, a toda la tribu. Hablemos ahora de la organización política y la confederación. Cada tribu se componía de varios clanes. Los Mohawk y los Oneida tenían 3 cada uno. Los Cayuya tenían 10 clanes. Los Onondaga y los Seneca tenían 9 clanes cada uno. Cada clan era gobernado a través de un consejo donde votaban todos los hombres y mujeres adultos. Estos elegían a un Sachem, que eran los jefes en tiempos de paz con autoridad moral, pero no tenían la capacidad de actuar de forma coactiva o de forma caudillesca, ni imponer su voluntad por la fuerza. No eran monarcas, más que todo eran administradores y coordinadores del trabajo dentro de la comunidad y servían como representantes ante la asamblea que se reunía de forma periódica. Además de la figura del Sachem, existía la figura del caudillo, que era convocada en tiempos de guerra y se le daba la autoridad para dirigir las campañas. Los hijos de un hombre elegido no podían ser elegidos por ser miembros del clan de la madre y solo se podía ser jefe del clan propio. Usualmente los cargos se transmitían del Sachem a su hermano o sobrino. Un hecho particular es que los Sachem y los caudillos no tenían una estabilidad del poder por sí mismos, pues estos podían ser depuestos si el consejo lo decidía y debían responder ante las ancianas del clan por todas las decisiones y tenían una plena responsabilidad personal.
Los nombramientos de estos jefes debían contar con el apoyo de todos los clanes de la misma fratría. Todos los clanes de cada tribu se agrupaban en fratrías de primera y de segunda categoría. Así, en los consejos tribales se incluían a los jefes de paz y de guerra de cada clan, más los representantes de cada fratría. En estas reuniones se resolvían las cuestiones que atañían a toda la tribu y a los asuntos más delicados que exigían unanimidad, como hacer la paz, declarar la guerra o recibir embajadores. Un hecho particular dentro de estas comunidades es de que tenían sistemas de votación interna, pero estos no eran entendidos como sistemas de 50 más 1, como se podría pensar en las modernas democracias, sino que era un sistema que buscaba una especie de consenso dentro de la sociedad. Según estimaciones, era necesario que por lo menos 7 de cada 10 de los votantes tomaran una decisión a favor para que ésta tuviera poder vinculativo. Hay especulaciones sobre qué fue primero, si la idea del gobierno por consentimiento desarrollado por los británicos, particularmente desarrollado por el filósofo John Locke, o si estos, los ingleses, por noticias de la existencia de esta confederación y la forma en la que ésta se ejercía, se inspiraron en esa ideología para desarrollar esa filosofía política que demarcaría el devenir de las democracias modernas. Los jefes tenían el deber de proteger social y políticamente a su tribu y tenían dentro de sus facultades el vender sus tierras o decidir el traslado a otro sitio. Es famoso la venta de la región de Nueva York en 1664, en la cual estos le cedieron toda la región de Manhattan y sus alrededores a los holandeses. Los consejos de madres o ancianas de las tribus tenían un gran poder. Según sus costumbres, se requería la aprobación de 2/3 de ellas para decidir y poder vetar tratados de paz o declaraciones de guerra. Se reunían de forma separada los consejos masculinos y solían usar a varones como mensajeros para informar de sus decisiones. Era frecuente que mujeres sugirieran en todos los consejos los temas a tratar. De ahí que se existieran cámaras separadas con la capacidad de veto propio. En asuntos internos de las tribus, estas eran autónomas y tenían iguales derechos entre sí. Pero en cuestiones de la confederación, un consejo común de 50 sachen eran elegidos por sus clanes, aunque solo este consejo podían autorizarlos a tomar sus cargos. Los candidatos eran seleccionados por la madre de cada clan y confirmados por los consejos del clan y de la tribu. Los cargos eran vitalicios a menos que los depusieran de sus clanes o renunciaran voluntariamente. Si era depuesto, usualmente era por ir en contra de los designios de la madre de su clan o romper la ley de la gran paz. Debemos detenernos para hablar de esta gran ley. Fue la constitución oral con la que se formó la Confederación. La ley fue transcrita originalmente mediante el método de los Wapum, diseñada por Tegalgueda, el gran pacificador, y consta de 117 artículos y asigna a cada tribu un papel en el gobierno. Esta fue la ley ancestral que rigió la vida de la comunidad iroquesa hasta muy entrado el siglo XVIII, cuando esta confederación fue desarticulada primero por los franceses y luego por la existencia del Estado-Nación americano. En las reuniones del Consejo Central, cualquier asistente podía hablar, pero solo los sachen votaban. Una elección solo era legítima si era unánime a nivel de clanes y tribus. El Consejo Común no debe verse como un gobierno central que desarrollase e implementase políticas. Las decisiones políticas y diplomáticas eran tomadas a nivel local y se basaban en el consenso. Este se distribuía en 9 sachen de los Mohawk, 9 de los Oneida, 14 de los Onondaga, 8 Seneca y 10 Cayuga.
Esos números se basaban por la tradición. Los tuscarora no tuvieron representación en un inicio. El Consejo Común era precedido por un primero entre iguales, cargo que solía ocupar un onodaga, tribu guardiana del fuego sagrado de la Confederación. Ahora debemos introducirnos en la naturaleza de la religión iroquesa y su configuración moral como pueblo. Los iroqueses nunca llegaron a desarrollar un sistema religioso tan complejo como llegaron a tener los aztecas, los mayas u otros pueblos de otras regiones del mundo. A pesar de eso, ellos desarrollaron una concepción del cosmos muy similar a la doctrina de Manú en Asia. Ellos creían en que el universo estaba conformado en un dualismo cósmico, representado en la figura de dos gemelos. El gemelo bueno era el creador del universo, el creador del hombre, el traidor de bendiciones, el que aporta la luz, el que bendice las cosechas, el que bendice a los niños, el que protege. En cambio, el gemelo maligno era concebido como el gran destructor. Este era el espíritu de la nada. Su ambición consistía en regresar al universo, al estadio previo a la creación, pues el mundo lo perturbaba de tal forma que éste siempre atentaba contra la obra de su hermano. Este dualismo religioso da como resultado un tipo de ética de la naturaleza, en el cual el equilibrio con la misma es estar en equilibrio con el gemelo bueno. La mayor parte de la religión iroquesa consiste precisamente en conseguir dicha armonía y de rechazar los elementos atribuidos al gemelo malvado. En un segundo orden de entes sobrenaturales están los llamados espíritus de la naturaleza, elemento común con otros pueblos nativos. Estos espíritus habitan en los bosques, ríos y en los animales, siendo comúnmente representados en la figura de los tótem, figuras que, como vemos, constituyen uno de los elementos culturales más conocidos de los pueblos indígenas americanos. Estos estaban hechos de madera tallada y se elevaban las figuras de diferentes animales unos encima del otro. La religión iroquesa tenía como fenómeno particular la doctrina del agradecimiento, una forma de rendir culto al poder divino que se manifestaba a través de espíritus benignos que traían bendiciones a la humanidad. Por otra parte, se tenía mal vista la brujería. Se consideraba que ésta tenía como objetivo intervenir con el curso natural de las cosas y que en general era fuente de mal. La práctica del sacerdocio consistía principalmente en la interpretación de los sueños. Esa era el núcleo fundamental y el de más fuerte conexión entre el pueblo, el sacerdote y el orden cósmico. Los sueños eran un espacio en el cual tanto los ancestros como los espíritus de la naturaleza y los mismos dioses podían comunicarse con el hombre que tenía algún malestar, algún sueño, y esos sueños eran interpretados por el sacerdote, que eran personas con un alto potencial onírico. Un hecho particular dentro de las comunidades iroquesas es que su alto desarrollo político desarrolló un orden social en el que el sacerdote no tenía tanta relevancia como si lo llegó a tener en otras regiones del mundo. El sacerdote simplemente tenía una labor de curandero, de interpretador de los sueños, mas no llegaba a tener la influencia moral que sí llegaban a tener en otras tribus del mundo. El sacerdote dentro de la tradición era visto como una persona con la capacidad de conectar el sueño y la interpretación del sueño. Otro hecho particular y sumamente curioso dentro de la concepción iroquesa es que existía la creencia de que mediante los sueños se podía entrar en comunidad con un espíritu que se volvería un amigo o guardián, siendo muy importante tener buena relación con este tipo de fuerza,
ya que de no ser así, el hecho de no contar con guardia podía dejar vulnerable al sujeto a fuerzas negativas, la influencia del género malvado, que provocan enfermedades y otros males. Debemos ahora atender la conformación material de la Confederación, su organización económica y su organización material. Los iroqueses han sido un tema de discusión por su organización económica dentro de diferentes grupos historiográficos. Según los marxistas, en su modelo ideal, ellos constituyen un modelo de comunidad primitiva debido a que no llegaron a conocer la propiedad privada de la tierra, aunque eso no era del todo cierto. La tierra dentro de los iroqueses existía dentro de un sistema mixto. Esta era, en primer lugar, propiedad de la comunidad. Esta era distribuida entre las familias que trabajaban la tierra y se adueñaban de su fruto. Luego de terminado el periodo de la cosecha, esta regresaba a la comunidad y era nuevamente designada a un nuevo grupo. Entre ellos existió el uso fundamental de tres tipos de, de cultivo. Su economía se basaba esencialmente en el cultivo del maíz, de la calabaza y del frijol. Estos constituían las tres hermanas, base de su dieta y que eran considerados como un regalo de los dioses. Además de estos tres elementos, la pesca y la caza se constituyeron en las fuentes de proteína dentro de la dieta de los iroqueses y las pieles de los animales cazados eran utilizadas tanto para la elaboración de vestidos, para la elaboración de casas, como para la venta y intercambio de otros bienes que estos no poseían. Aquellos clanes que abusaban de la tierra que les correspondía o no la cuidaban lo suficiente eran reprendidos y frecuentemente multados por el Consejo de Madres, redistribuyendo esas tierras entre otros clanes. La propiedad de la tierra únicamente concernía a las mujeres, ya que la recolección era tarea de la mujer y no del hombre. Este se encargaba únicamente del trabajo pesado, de orar la tierra, de abrirla, mientras que las mujeres y los niños sembraban y cosechaban las tareas. Un hecho particular de los iroqueses es que ellos tenían muy marcado dónde trabajaba cada quien y qué era lo que trabajaba. Las mujeres se encargaban del trabajo dentro de la villa, cuestiones como la elaboración de la ropa, el preparar los alimentos, algunas clases de alfarería, la cosecha y el atendimiento de los cultivos, el cuidado de los ancianos y de los niños, mientras que los hombres trabajaban fuera de la villa. Estos hacían el trabajo relacionado con la madera, principalmente la elaboración de las murallas defensivas, la construcción de canoas y la organización de ellos para ir a la caza, que era un trabajo netamente masculino. La producción cooperativa y distribución comunal del producto así necesario el comercio dentro de la Confederación Iroquesa, pero el comercio exterior con tribus en regiones con recursos de los que carecían los iroqueses sí tenía un propósito. Los iroqueses comerciaban el sobrante de maíz y tabaco por pieles de las tribus del norte y los llamados guapum de las tribus del este. Utilizaban la economía del don con más frecuencia que cualquier otro medio de intercambio. Dar regalos reflejaba la reciprocidad de la sociedad iroquesa. El intercambio se iniciaba con un clan dando a otra tribu o un clan dando un presente con la expectativa de que algún tipo de mercancía sería dado en cambio. Es decir, era una sociedad basada fundamentalmente en el trueque, carente de métodos monetarios o de cualquier otro tipo de valor para realizar un intercambio. No llegaron a conocer ningún tipo de moneda. El intercambio se iniciaba
mediante el acuerdo mutuo entre las partes. Al no existir moneda, tampoco existía la idea del precio. Se acordaba de forma subjetiva el valor que cada quien le daba al producto del otro y luego de la negociación se llegaba a un intercambio. El comercio exterior ofrecía una de las pocas oportunidades para la empresa individual en la sociedad iroquesa. Una persona que descubriera una ruta comercial tenía derecho exclusivo a comerciar por esa ruta en el futuro. A menudo los clanes colectivizaban las rutas comerciales para obtener un monopolio sobre un determinado tipo de comercio. La casa también se organizaba de una forma cooperativa. Actuaban en conjunto en acciones militares, ya que tenía poco sentido luchar solo y enfrentarse a grandes manadas de animales. Los trabajos como la pesca y la caza se realizaban de manera similar que la cooperación entre mujeres. Sin embargo, los hombres se diferían en su organización a organizarse más a menudo como un pueblo que como un clan. Estos organizaban grandes partidas de cazadores y se organizaban donde necesitaban una cooperación intensiva para cazar un gran volumen de presas y así satisfacer tanto la demanda de proteínas de las tribus como de su fuente de abrigo y de fuente de intercambio. Hablemos ahora de la arquitectura y las construcciones de estos pueblos. Las construcciones estuvieron hechas principalmente de barro, madera y piel. De ahí que casi no sobreviviera ninguna original, pero se han llegado a crear reproducciones. La falta de monolitos y otras construcciones de piedra es una de las carencias de esta cultura en comparación a las grandes civilizaciones americanas, de las que tenemos un rico patrimonio arqueológico. El elemento característico y lo que identifica a los iroqueses, diferenciándolo de otros pueblos de Norteamérica, es la casa comunal. Constituía el núcleo de la aldea. En ella se almacenaban las cosechas y era el lugar de descanso de las madres superiores y miembros principales del clan. Estaba hecha a partir de cimientos de madera y paredes de barro revestidas con cuero de animal como aislante. Podían tener diferentes formas, pero la forma más común constituía una única gran habitación sin ventanas y una sola entrada para preservar el calor, siendo iluminadas por antorchas. Fuera de ella, los solteros y jóvenes dominaban en tiendas hechas a partir de pieles y animales. Otros elementos característicos fueron las empanizadas, murallas defensivas de más de 3 o 4 metros de altura que rodeaban la aldea y los campos de cultivo, construidas con la madera de la zona, siendo las construcciones más amplias construidas por las tribus. Cabe la pregunta a partir de aquí, ¿por qué no construyeron edificios, no construyeron pueblos permanentes, no construyeron ciudades? Eso se debe a que los asentamientos no eran propiamente permanentes. Ya hemos dicho de que ellos se trasladaban en ciclos de 10 o 20 años, dependiendo de cómo el suelo mantuviera los nutrientes para las cosechas. De tal forma que no tenía sentido construir grandes proyectos si estos iban a ser abandonados con el tiempo. Para terminar, los iroqueses como unidad de análisis constituyen un fenómeno y particular en la historia de América. No por sus técnicas de cultivo o caza, que desde un punto de vista objetivo fueron superadas por otros pueblos americanos. Lo interesante de este pueblo está en su interpretación de la política y la sociedad. Anacrónicamente hablando, estaban varios siglos adelantados de su época y en algunos aspectos aún lo están. La igualdad de sexos, su idea de un gobierno por consentimiento, y una especie de parlamentarismo descentralizado que le daba gran autonomía a los diferentes elementos que componen en la totalidad del cuerpo social, son un fenómeno que no tiene registro ninguna en otra parte del mundo y es lo que constituye la particularidad histórica de la Confederación Iroquesa. Muchas gracias. Espero para la ronda de preguntas.